Máster de Interpretación para el Método TISU. Serie Feliz para Siempre, Conectados a Jesús Ahora. 1. Propósito del máster. Proporcionar una guía clara y uniforme para desarrollar cada programa de estudio bíblico, manteniendo coherencia metodológica y enfoque cristocéntrica con aplicaciones prácticas en la era digital. SHOS 2. Metodología general del programa. Cada episodio seguirá esta estructura. Saludo inicial, oración. Lectura del texto bíblico, sin comentarios. Introducción breve al tema, análisis con método en caja. Enunciado, texto bíblico, notas, explicación sencilla. Contexto histórico C, Cristo en el texto. El ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre. Formación del edificio espiritual del nuevo creyente. En esta lección hemos de tocar 4 puntos importantes cada día. En primera instancia, el devocional. Luego tendremos la Biblia al día. Seguidamente, nuestra historia. Y cerramos con la lección especial para nuevos creyentes, primer trimestre. Escuchemos entonces la lección de hoy. Saludos, profe. Estamos en el programa para el 28 de octubre. Este programa, como es nuestra nueva programación, a partir de la campaña 7 días para volver a nacer. Esta campaña 7 días para volver a nacer nos ha dado una nueva visión de la necesidad que existe en nuestra comunidad de nacer cada día y por ello hemos seleccionado 4 temas, 4 bloques en nuestra programación como distintivos y estos 4 bloques son, en primer lugar, el devocional, ser semejante a Jesús. En segundo lugar, el análisis de la Biblia al día. Y en tercer lugar, hemos colocado nuestra historia como tercer punto para estudiar cada día. Y cerramos con la selección de escuela sabática para nuevos creyentes. Ese es nuestro programa básico que preparamos cada día bajo el maravilloso título Serie Feliz para Siempre Formación del Edificio Espiritual del Nuevo Creyente. Del cual utilizamos la frase de Elena de White, nota 246 de Elena de White en su nota biográfica 216, nota biográfica 216, cuando dice, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Tomando en cuenta esta frase de Elena de White y nuestra frase bomba, Dios nos llama a los capacitados. Capacita a los llamados. Desarrollamos nuestra lección en el orden que hemos establecido. Hoy día preparamos la lección del 28 y para ello tenemos que ir por supuesto a la matutina para el 28 de octubre de Elena de White bajo el título Preparar un régimen alimenticio sano sin carnes. Tiene como texto bíblico básico No hay bálsamo en Galata. Luego pasamos a nuestro segmento La Biblia al día y en esta ocasión estamos viendo en el segmento La Biblia al día nos toca estudiar la introducción a la Biblia tercera parte y hemos tomado para esta tercera parte del prefacio de la Biblia de Estudio Andrews hemos tomado el tema Nuestra confianza en el texto actual de la Biblia. Para ello nos dice lo siguiente dado que antiguamente la inmensa mayoría de la población no tenía prácticamente acceso a ningún documento escrito el sistema educativo hebreo estaba fundamentado en la memorización el cultivo de la memoria ha sido una de las grandes virtudes de Israel. El cultivo de la memoria ha sido una de las grandes virtudes de Israel a través de todos los tiempos lo cual ayuda a una buena parte a explicar su asombrosa supervivencia y la perseveración de toda la Biblia. Esto nos da confianza en la minuciosidad y exactitud con que han transmitido la palabra de Dios. El padre israelita tenía la responsabilidad y la obligación de transmitir a sus hijos las enseñanzas dadas por Moisés y los profetas y estos debían aprenderla de memoria. Ver Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 9 capítulo 26 versículos 5 al 10 como referencia. Un ejemplo asombroso de memorización es el de Pirkei Avot. Este tratado de la Misna abarca la transmisión de dichos orales de los siglos 3 y 4 antes de Cristo y nadie se atreve a negar la veracidad histórica de esos dichos. Un proverbio judío dice primero aprender de memoria luego entender.
Filón, el renombrado historiador judío helenista que vivió en la primera mitad del siglo I de manera de nuestra era, decía que para que impriman firmemente en su interior lo que han escuchado. Jerónimo, entre los años 340 y 420 después de Cristo, que vivió muchos años en Palestina, se asombraba al ver cómo algunos judíos de su época podían repetir palabra por palabra todos los nombres registrados en los libros de crónicas en el mismo orden que habían sido escritos por el cronista. Cuenta el mismo Jerónimo que había asimismo judíos que sabían de memoria la Torá, o sea el Pentateuco y los profetas. Hasta aquí el artículo que vamos a estudiar en la introducción a la Biblia según la Biblia de Estudios Andrews, tercera parte. Luego vamos a ver en nuestro tercer segmento estaremos viendo nuestra historia, y para hoy día tenemos de la matutina a menos que olvidemos del Dr. George R. Knight, la fecha la titulada bajo la fecha 5 de enero, la desesperanza apunta hacia la esperanza. Tiene como versículo clave Eclesiastes capítulo 2 versículos 14 al 16, capítulo 3 versículos 19 y 20, y nos presenta una parte más de la historia de Guillermo Miller, que es nuestro personaje de estudio en nuestra historia. Perfecto, profe. El programa del 28 de octubre está quedando muy bien estructurado dentro de la serie Feliz para siempre, formación del edificio espiritual del nuevo creyente. Serie Feliz para siempre, formación del edificio espiritual del nuevo creyente. Programa del 28 de octubre. Lema: Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Cita base: no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Elena G. de Witte, nota biográfica 216. Bloque 1, devocional, ser semejante a Jesús. Título: preparar un régimen alimenticio sano sin carnes. Texto bíblico: ¿no hay bálsamo en Galaad? Jeremías 8 y 22. Ideas centrales. Dios cuida de nosotros en cuerpo, mente y espíritu. La reforma pro salud no es un fin, sino un medio para servir mejor. La alimentación pura y natural forma parte del proceso de santificación del creyente. El bálsamo en Galaad simboliza el poder sanador de Cristo tanto física como espiritualmente. Aplicación. Preparar un régimen sano no es solo una cuestión de dieta, sino de consagración, comer para glorificar a Dios y servir con energía al prójimo. Bloque 2. La Biblia al día, introducción a la Biblia, parte 3. Tema: nuestra confianza en el texto actual de la Biblia. Fuente: Prefacio de la Biblia de Estudio Andrews. Resumen. En la antigüedad, la mayoría del pueblo no tenía acceso a textos escritos, por eso, la educación hebrea se basaba en la memorización. Esta práctica garantizó la preservación exacta de las escrituras a lo largo de los siglos. El padre israelita debía enseñar a sus hijos los mandamientos y las historias bíblicas de memoria, Deuteronomio 6, 4, 9, 26, 5, 10. Ejemplos históricos como el Pirkei Avot y las observaciones de Filón y Jerónimo muestran la prodigiosa memoria del pueblo judío. Gracias a esta fidelidad, podemos confiar en que la palabra de Dios nos ha llegado íntegra y fidedigna. Reflexión. El cultivo de la memoria espiritual hoy consiste en grabar la palabra en el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Bloque 3. Nuestra historia, la desesperanza apunta hacia la esperanza. Fuente: a menos que olvidemos, Dr. George R. Knight. Texto clave: Eclesiastés 2, 14, 16, 3, 19, 20. Resumen. Guillermo Miller, como Salomón, enfrentó momentos de desesperanza intelectual y espiritual. Al ver el aparente sinsentido de la vida, descubrió que la esperanza solo podía encontrarse en Cristo. Este episodio nos enseña que la búsqueda honesta de la verdad siempre conduce a la luz. El mismo Miller, desilusionado por las contradicciones religiosas de su época, halló en la Biblia la base sólida para la fe. Aplicación. La desesperanza no es el final, sino el umbral de una fe más profunda. Dios transforma el desaliento en propósito cuando confiamos en su palabra. Bloque 4. Escuela sabática para nuevos creyentes. Objetivo: afianzar la fe en el estudio diario de la palabra. Conexión con el programa. El nuevo creyente aprende a confiar en la Biblia como fuente segura de verdad. Se reafirma la importancia de la memoria espiritual y de recordar cómo Dios ha guiado en el pasado.
Conclusión general. El mensaje de hoy nos recuerda 3 pilares de la formación espiritual. Cuidar el cuerpo, templo del Espíritu Santo. Confiar en la Biblia, que ha sido preservada fielmente. Aprender de nuestra historia, porque Dios nos ha guiado siempre con propósito. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo. Todos juntos rumbo al cielo. La forma del llamado. Jesús se acercó a ellos y les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. De la forma del llamado. Era una orden directa, una invitación que no daba lugar a dudas. Síganme y los haré pescadores de hombres. La respuesta fue inmediata y radical. Dejaron sus redes, sus barcas y, en el caso de Santiago y Juan, a su padre y a sus ayudantes para seguir a Jesús. Este llamado enfatiza la autoridad de Jesús y la necesidad de una entrega total. Ahora, número 2, el llamado a través de otros. El llamado de la búsqueda. Punto clave, el exégesis. Juan y Andrés son guiados a Jesús por el testimonio de Juan el Bautista, quien les había dicho en un segundo día, les repitió cuando se encontraron con Jesús nuevamente: he aquí el Cordero de Dios. Ahora Juan y Andrés deciden seguirle. Jesús les pregunta, veamos el relato. El texto bíblico es Juan capítulo 1, versículo 39, vengan y vean. Pero el fundamento, tenemos la respuesta primero. La fe puede comenzar con la curiosidad y la iniciativa personal. Vengan y vean. ¿Ustedes quieren saber dónde moro? Vengan y vean. Ese fue el método de Jesús. El relato según el Evangelio de Juan. Al ver a Jesús pasar, Juan el Bautista declara: he aquí el Cordero de Dios. En este relato, Juan el Bautista está con 2 de sus discípulos. Uno de ellos es Andrés y el otro se cree que es el mismo autor del Evangelio de Juan, aunque no se le nombra directamente. El relato del primer encuentro entre Jesús y sus discípulos está en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 35 al 42. Por favor, léanlo con calma. Y es importante analizarlo para tener una perspectiva más completa. En este relato, según Juan el Bautista, cuando Jesús pasa donde ellos están, dice: he aquí el Cordero de Dios. Esta declaración es clave. ¿Por qué? Al oírla, Andrés y su compañero deciden seguir a Jesús por su propia iniciativa. No es Jesús quien los llama. En este segundo tipo de llamado, Jesús no llama directamente. Es el Espíritu Santo que utiliza a Juan el Bautista para hacer el llamado. Ellos oyen acerca de Jesús, que alguien que los identifica a Jesús como el Cordero de Dios, y la curiosidad los llevó a confirmar y a seguir al Cordero de Dios. Cuando Jesús se da cuenta de que lo siguen, les preguntan: ¿qué buscan? Ellos responden: Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? Jesús les invita a ir con él, diciéndoles: vengan y lo verán. Pasaron el resto del día con él porque ya eran las 4 de la tarde. La diferencia entre los evangelios.
tenemos los tres primeros evangelios son conocidos como evangelios sinópticos. Y el evangelio de Juan no entra dentro de esta categoría, pero tampoco es contradictorio, sino que ofrece diferentes perspectivas sobre los mismos eventos o sobre eventos similares. Veamos, los sinópticos, los tres primeros, se centran en un llamado directo y personal de Jesús a los pescadores, destacando su autoridad para convocar a otros a una nueva vida. El llamado es una orden, síganme. Así lo ve Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, Juan se enfoca en la iniciativa de los discípulos, que primero son atraídos a Jesús por el testimonio de Juan el Bautista. La relación comienza con una búsqueda y una invitación. ¿Qué buscan? Vengan y lo verán. Diferencia entre los evangelios. Ambos relatos, tanto el sinóptico como el de Juan, subrayan la respuesta inmediata y radical de los discípulos, ya sea que Jesús los llamó directamente o que ellos lo buscaron primero. El resultado es el mismo. Lo dejaron todo por seguirlo y convertirse en sus discípulos. Esta diversidad de relatos en la Biblia nos permite entender la riqueza de la experiencia de seguir a Jesús, que puede comenzar de diferentes maneras, pero siempre exige una respuesta de fe y compromiso. Permiso. La diferencia entre los evangelios. En los relatos del llamado de los discípulos, entre los evangelios de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio de Juan, es muy importante por varias razones. ¿Por qué se da esta diferencia? Primero, complementan la historia. Lo que no dijo uno, lo dice, lo que no dijeron Mateo, Marcos y Juan, lo dice, Mateo, Marcos y Lucas, lo dice Juan, para complementar la historia. Enseñan sobre el discipulado, muestran diferentes facetas de Jesús, importante como lo ve cada uno, y lo vemos aquí. Complementan la historia. En lugar de contradecirse, los relatos se complementan. Los evangelios sinópticos nos dan un vistazo al llamado público de Jesús, un momento dramático en el que Él, con autoridad, convoca a la gente a dejar sus vidas y a seguirlo. Este relato resalta la autoridad de Jesús como el Mesías y la radicalidad del discipulado. Quizás usted nunca leyó que Jesús no dio ocasión para que los discípulos dudaran. Jesús le dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Vamos a ver más adelante, a diferencia de otros que le presentaron excusas a Jesús, para que entendamos. El evangelio de Juan, por otro lado, a diferencia de los sinópticos, el evangelio igual no repite lo que ellos dijeron, sino que nos muestra en primer plano el primer encuentro más personal, casi tras bambalinas. Aquí el testimonio de Juan
el Bautista actúa como un puente que lleva a los discípulos a buscar a Jesús por iniciativa propia. Juan el Bautista funciona como ese puente que conecta a sus discípulos con Jesús. Este relato subraya la importancia de la fe personal y la búsqueda de la verdad. Este tipo de llamado es importante, muy importante. Diferencia, el porqué de la diferencia, número 2. Enseñan sobre el discipulado. Claro, el llamado de los sinópticos enseña que el discípulo requiere una respuesta radical y una entrega total. Jesús te llama a dejar tus redes, tu vida anterior, para seguirlo. Juan, en su relato, nos enseña que el discipulado puede comenzar con una búsqueda, una curiosidad, una invitación a venir a ver. Es interesante que cuando a mí me presentaron el Evangelio, me invitaron a la iglesia y ya no pude salir. No siempre es un llamado dramático. A veces es un encuentro más íntimo y personal, pero todos llevan a una respuesta. Y el tercer porqué o la tercera razón de por qué las diferencias muestran diferentes facetas de Jesús. Claro, Mateo, Marcos y Lucas ven a Jesús el hombre, pero ¿cómo lo ve Juan? Veamos. En los sinópticos Jesús se presenta como el maestro, el líder, con el poder de convocar a su grupo. En Juan, Él se muestra como el Cordero de Dios, el centro de la fe de sus discípulos, a quien se acercan por el testimonio de otro. Ok. Hemos dicho que complementan la historia. Ambos son importantes. El de Juan nos muestra el por qué se acercaron a él por el testimonio de Juan el Bautista. Y el de los sinópticos nos muestra el cómo fueron formalmente llamados a unirse a él. En resumen, la diferencia es importante porque nos da una imagen más rica y completa del inicio de la comunidad de seguidores de Jesús, o sea, el inicio de la iglesia, mostrando que el discipulado puede comenzar de diferentes maneras, pero siempre implica una respuesta de fe y una vida transformada. Una vez más, permítanme. El tercer tipo de llamado es el llamado marginado. El llamado de la gracia, el llamado al pobre de espíritu, como fue el caso de Mateo, el publicano. Exégesis, en el punto clave, Jesús llama a Mateo un publicano despreciado. Punto clave. El texto clave nos dice, Jesús simplemente dice, sígueme. Mateo 9:9. Más nada, sígueme. Pero quiero que noten algo. A este que es un marginado, pero que a la vez es un bienaventurado porque está lleno, es pobre de espíritu. ¿Se acuerdan la bienaventuranza? Vamos a ver Mateo. Vamos a ver Mateo
Las bienaventuranzas están en Mateo 6. Ah, no, 5. Ya me estoy, ya estaba pensando entre 5 y 6. Ya la edad. Miren, hay una bienaventuranza que es la que se le aplica a Mateo aquí, y está en el versículo 1. No, versículo 3, la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Wow. Mateo es considerado pobre en espíritu. Mateo 9:9. Una sola palabra bastó para que este que era pobre en espíritu respondiera inmediatamente. Este es un caso particularmente significativo, ya que rompe con las convenciones sociales de la época. Mateo se hace discípulo. También puede recordar que es llamado Leví. Veamos el contexto. Mateo era un publicano, un recaudador de impuestos. En la sociedad judía, esta profesión era despreciada, ya que trabajaban para los romanos y eran considerados pecadores y traidores. Jesús simplemente, la forma en que Jesús llama a Mateo, Jesús simplemente vio a Mateo sentado en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo, sígueme. A pesar de su reputación, Jesús lo llamó demostrando su amor por los marginados y los pecadores. Observe que en este caso Jesús ni siquiera le dice a Mateo para qué lo necesita. La diferencia entre los que se creen ricos en espíritu y los pobres en espíritu es que los ricos en espíritu cuestionan el llamado, pero los pobres en espíritu humildemente aceptan el llamado. Mateo es un ejemplo de ello. Puntos clave. La respuesta. La gracia de Dios es para todos, sin importar su pasado, y este es el caso de Mateo. Quizás usted no ve a Mateo como un marginado, porque es que usted no entiende. Sí. Usted no llega a comprender lo repudiante, lo repugnante que era para un judío ver a uno de su propia raza trabajando para el enemigo, o sea, para los romanos. Hoy día nosotros nos preocupamos que un panameño juegue para Costa Rica, ni fu ni fue. Pero en estos días no era así. Que un panameño juegue para la selección de Estados Unidos. Hoy lo aceptamos, pero en aquellos días, no way. Al igual que los pescadores, Mateo se levantó de inmediato, dejó su oficio y lo siguió. Este llamado subraya la gracia de Jesús, que no se limita a las personas socialmente aceptadas, y la importancia de la fe sobre la reputación. Cuarto tipo de llamado, a través de la comunidad y el conocimiento profundo. Caso de Felipe y Natanael.
Este llamado es un ejemplo de cómo la fe de un discípulo puede influir a la de otro. Los discípulos, Felipe y Natanael. Contexto. Jesús llamó a Felipe, quien a su vez fue a buscar a su amigo Natanael para hablarle de Jesús. A veces decimos a su hermano Natanael, bueno, no eran hermanos literalmente hablando, pero sí de actividades. La forma de llamado. El texto dice que Felipe le dijo a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. La primera reacción de Natanael fue de escepticismo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Sin embargo, Felipe no discutió, sino que instó a Natanael, ven y verás. Hermano, como ya dijimos en el culto del sábado, ayer, no se ponga a tratar de explicar lo que usted no sabe. Alguien quiere saber lo que está ocurriendo en su vida, invítelo a venir a ver, que venga y se siente una mañana y escuche al predicador. Venga, ven, almuerza con nosotros un sábado. Ven, convive con nosotros por lo menos mediodía. Y luego de convivir con nosotros por lo menos mediodía, como hizo Jesús con Andrés y Juan, tú me vas a contar una historia. La respuesta. Natanael aceptó la invitación de ir a ver a Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Cuando Natanael le preguntó a Jesús de dónde lo conocía, cómo que sabía que era un verdadero israelita y que no había engaño en él, Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, o sea, antes que Felipe te fuera a hablar de mí, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¡Wow! Esta demostración de conocimiento divino convenció a Natanael de inmediato y confesó. Ahora, ¿se acuerdan que Felipe había dicho? No, Felipe no dijo Rabí. Felipe dijo aquel de quien habló Moisés y los profetas. Ahora es Natanael el que le da nombre, Rabí. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Observe, el grado del Rabí no es un maestro más, es maestro de maestro. ¿Por qué? Porque tú eres el Hijo de Dios. O sea, por encima de ti no hay otro maestro. Tú eres el Rey de Israel. Por encima de ti no hay otro rey, no hay otro maestro. Tú eres el Rabí que estábamos esperando. Cuando Natanael, la diversidad en el llamado a cada uno de sus discípulos muestra que la fe en Jesús puede empezar de muchas maneras. Por un llamado directo, por el testimonio de un amigo, por un acto de gracia inesperado o por una demostración de poder divino. En todos los casos, el resultado fue el mismo, una vida transformada al seguirlo. Ahora, yo quiero marcar, en la nota 5 quiero marcar la diferencia entre dos palabras que he venido usando antes de meternos en el último tipo de llamado, que es el tipo especial. Exégesis y hermenéutica. ¿Qué es exégesis? Cuando ustedes me ven hablar de exégesis, me refiero al significado del texto para los primeros lectores y oyentes. O sea, para los
originarios. Es un análisis del pasado. Pero cuando me ven a hablar de hermenéutica, me refiero al mismo texto, pero para nosotros hoy. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra realidad? Es el análisis del presente. Repito, exégesis, análisis del pasado, hermenéutica, análisis del presente. Del mismo texto, las dos formas en que se estudian. Muy bien, la hermenéutica de los diferentes llamados de Jesús. Vamos ahora a aplicarle la hermenéutica. Ya hemos aplicado la exégesis. En todos los 4 llamados aplicamos exégesis. ¿Cómo se aplicó el texto a los originarios? Ahora vamos a ver cuál es la relevancia que tienen estos llamados para nosotros hoy. Aplicar la hermenéutica a las distintas formas en que Jesús llamó a sus discípulos nos permite extraer lecciones para la vida cotidiana cristiana contemporánea. Primero, hermenéutica del llamado directo, imperativo. Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Aplicación personal. Este llamado resalta la necesidad de una respuesta radical y sin demoras a la voz de Jesús. Para nosotros hoy, esto se traduce en dejar nuestras redes. ¿Qué son las redes en nuestra vida? Pueden ser apegos materiales, trabajos que nos alejan de Dios, como era mi profesión como fotógrafo, tomando fotografías de eventos seculares, bodas, 15 años, agasajos a personajes. Todo eso terminó alejándome de Dios. Por ello tuve que ponerle un alto a ese tipo de servicio. O incluso hábitos que no nos edifican. ¿Como cuáles? Ocupar tiempo compartiendo videitos chistosos y de bromas que no edifican, o incluso relaciones que impiden nuestro crecimiento espiritual. ¿Como cuáles? Tener una amistad que cada vez que te encuentras con ellas no puedes hablar de Dios porque esa persona no quiere saber de Dios. Entonces no puede ser amigo tuyo. No sé si me estoy explicando. Si tú no le puedes hablar de Dios, no puede ser amigo tuyo. E incluso familiares que tú no le puedes hablar de Dios, tú tienes que distanciarlo y ponerlo en oración. Porque si sigues insistiendo, puede que un día la situación se complique y se convierta en algo físico, porque él va a defender su posición y tú vas a defender la tuya, y eso es lo que no se quiere. Así que manténlo a distancia mejor, ora por él y deja que el Espíritu Santo se encargue. La hermenéutica de este pasaje nos llama a evaluar qué debemos soltar para seguir a Cristo plenamente. 2. Prioridad absoluta. Este llamado enseña que el discipulado no es un pasatiempo, sino la prioridad principal de la vida. Jesús no nos pide que agreguemos la fe a nuestra agenda, escuche bien, sino que cambiemos nuestra agenda para que la fe sea el centro. Tercero, aplicación a la evangelización.
nos recuerda que el llamado a seguir a Jesús es un llamado a la acción. No se trata solo de ser salvo. Déjeme, porque ayer cuando leímos este pasaje quedé en que lo iba a corregir y no lo corregí. Así que lo corrijo ahora. Ya, gracias. Ustedes son tan comprensivos como los quiero. No se trata solo de ser salvo, sino de convertirse en pescadores de hombres, es decir, de compartir el evangelio con otros. Ahora apliquemos la hermenéutica al segundo tipo de llamado, llamado a través de un testimonio, como el caso de Andrés y Juan. Recuerden que Andrés y Juan escucharon a Juan el Bautista decir que Jesús era el Cordero de Dios y la curiosidad los llevó a seguirlo. Aplicación personal. Nos enseña la importancia de buscar a Jesús por iniciativa propia. No le preguntaron a Juan el Bautista si podían seguirlo. Ellos decidieron seguirle, a pesar de que nadie los había invitado. Hoy en día esto se aplica a la búsqueda de la verdad. Todos queremos conocer la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Aló. A veces el llamado no es un evento dramático, como fue Saulo de Tarso camino a Damasco, sino una curiosidad que nos lleva a investigar como Andrés y Juan, a leer, a orar, a asistir a la iglesia. La fe puede nacer de una búsqueda sincera impulsada por un testimonio ajeno. Una pareja de hermanos que ahora no recuerdo el nombre, eran evangélicos, creo que eran evangélicos. Bueno, el asunto es que no eran adventistas, pero eran músicos. Fueron invitados a ponerle música a nuestras 28 creencias y terminaron siendo adventistas del séptimo día. ¿Qué les parece? La fe puede nacer de una búsqueda sincera impulsada por un testimonio ajeno. Estos hermanos fueron invitados a buscar, teníamos la letra, pero no teníamos la música, ponerle música a las 28 creencias. Y en esta búsqueda de la música para la letra de nuestras 28 creencias, por supuesto tenían que empaparse con las creencias. Y vaya, cuando conocieron la verdad, que es Cristo, terminaron bautizándose. 2. El poder del testimonio personal. La historia de Andrés es un ejemplo perfecto. Una vez que conoce a Jesús, lo primero que hace es buscar a su hermano Pedro y decirle, hemos hallado al Mesías. Esto nos enseña que nuestro testimonio personal es una herramienta poderosa para llevar a otros a Cristo. 3. Hermenéutica al llamado al marginado, en el caso de Mateo el publicano. Aplicación personal. Esta historia es un poderoso recordatorio de que la gracia de Dios es para todos sin excepción. No hay excluidos en el reino. No importa nuestro pasado, nuestros errores o nuestra reputación ante la sociedad. Jesús llama a los pecadores, a los marginados, a los que la sociedad ha descartado. La hermenéutica de este pasaje nos consuela y nos da esperanza, recordándonos que nadie está demasiado lejos del amor de Dios. 2. La fe supera la reputación.
La historia de Mateo nos enseña que el llamado de Dios a una persona no depende de lo que los demás piensen de ella, sino de lo que Dios ve en su corazón. Hermanos míos, esta mañana hablé de la herradura y el herrero. El herrero coge un pedazo, un bloque de acero para diseñar una herradura que necesitan los caballos en sus patas para no lastimarse los cascos. ¿Y qué hace el herrero? Mete el bloque de acero al fuego a altas temperaturas, miles de grados, y lo tiene presionado por una tenaza, y cuando está rojo lo saca y empieza a golpearlo sobre el yunque con el mazo y le va dando la forma de la herradura. Lo mete en el fuego, lo saca, lo golpea, lo mete en el fuego, lo saca, lo golpea, hasta que finalmente tiene la forma de una herradura, la mete en un tanque con agua, se enfría y está lista para colocarla en el casco del caballo. Escucha. Cuando tú eres llamado por Dios, el Señor te ha preparado antes de llamarte. Toda tu experiencia pasada es parte de tu preparación. Si no me crees, revisa la historia de Moisés y sus 40 primeros años. Toda su experiencia pasada, durante esos primeros 40 años, fueron parte de su preparación para el reino. Que más tarde se convirtió en el libertador del pueblo de Dios. Y es curioso que cuando está en el Sinaí, el mismo Dios le dice: tu pueblo que tú sacaste de Egipto. Y Moisés le dice: no, yo no lo saqué, fuiste tú el que lo sacaste. ¿Eh? Tercero, aplicación a la iglesia. Nos llama a ser una comunidad inclusiva que acoge a quienes son despreciados o juzgados por el mundo. Aquí tengo que orar a Dios para que esto que estoy leyendo se haga realidad en todas nuestras iglesias. Porque, mis queridos hermanos, he visto cómo el prejuicio condena en la práctica. La iglesia debe ser un lugar de gracia, no de juicio. Tengo la práctica de que cuando alguien me viene a decir algo y apenas descubro que ese algo que me vienen a decir es una crítica negativa con respecto a un hermano, le pido por favor que no me lo diga. Si tú lo crees, créelo, pero a mí no me lo pase. Yo no necesito tener esa información en mi cabeza. Me perjudica. Después no me la puedo sacar. Cuando tú me vienes a decir a mí que el hermano fulano está saliendo con la hermana mengana, que no es su hermana, que no es su esposa,
y a ti no te consta, y aunque te contara, ¿yo qué tengo que ver con eso? Yo no soy miembro de junta, no me interesa saber esto porque no lo voy a nominar para nada. Entonces no interfiera con mi crecimiento espiritual de esa manera. No te conviertas en vocero del diablo. Y a ti, hermano, no permitas que tu oído reciba esa clase de mensajes que de buenas no tienen nada. ¿Ve? Molesta, en verdad molesta. El cristiano que está luchando con la tentación y tú le traes esa información como para echarle leña al fuego. Santo. Ahora hablemos de la hermenéutica al cuarto tipo de llamado. El llamado a través del liderazgo de amigos. Felipe y Natanael. Aplicación personal. Nos enseña que la fe a menudo se transmite a través de las relaciones. Primero, el poder de ven y verás. A la duda o al escepticismo de Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe no respondió con un sermón, sino que con una invitación simple: ven y verás. Esta frase es el principio hermenéutico clave para el evangelismo. En lugar de forzar argumentos, debemos invitar a la gente a tener su propio encuentro con Jesús. Ven y verás. 2. El conocimiento profundo de Dios. La respuesta de Jesús a Natanael: cuando estabas debajo de la higuera te vi, revela la omnisciencia de Cristo. ¡Wow! Natanael, ¿cómo pudo saber él que yo estaba debajo de la higuera? Esto nos recuerda que Dios nos conoce íntimamente, nos conoce. ¿Tú crees que tú puedes engañar a Dios? De Nazaret puede salir algo bueno. Yo te escuché, le dijo Jesús, yo te escuché cuando tú dijiste eso. ¿Sí? Natanael queda sorprendido. Espérate. Nada más que estábamos Felipe y yo. Y si él sabía que yo estaba debajo de la higuera, entonces también sabe que yo dije que si podía salir algo bueno de Nazaret, refiriéndome a él. Esto nos recuerda que Dios nos conoce íntimamente, incluso cuando nuestros pensamientos, yo soy de la idea que a veces mis pensamientos me traicionan, ¿eh? Sobre todo porque yo oro mentalmente, yo no oro de voz audible cuando estoy en privado. Yo solo oro de voz audible cuando estoy en público. Pero mis oraciones privadas son mías, no son para compartirlas con más nadie. Mi esposa puede estar al lado mío, ella no sabe que yo estoy orando. Y a veces estoy orando por ella y ella no sabe. ¿Eh? En el ministerio de cárceles, cuando estuve ministrando allá, escuché a muchos que se pasaban orando 1 hora, pero mientras ellos estaban orando, nadie más podía hacer nada, no podían ver televisión, no podían estudiar nada, porque ellos solos tenían un escándalo. Él solito orando, él era el único que estaba orando. Y cuando tú llegabas al pabellón, tú preguntabas por él, el pastor está orando. No, ni tenían que decirme que estaba orando, porque todo el mundo lo oía orando allá metido en su búnker. Eso no es correcto. Esa no es la forma en que el Señor pide que oren. Esa es una oración pública, no es privada. Tus oraciones privadas son para ti. Esa es una manipulación del pensamiento de las personas. Ay, el pastor está orando por mí, lo escuché mencionar mi nombre.
Cuidado, cuidado mis hermanos. Recuerden que hay tipos de oraciones y la oración privada, el diablo no tiene por qué oírla. Aló. Yo llegué a esa convicción hace poco menos de 20 años. Yo dejé de orar en voz audible en mis oraciones privadas. ¿Por qué yo tengo que compartir mi oración privada con el diablo? No, es mi oración, no es la de él. Él no tiene por qué saber, yo no estoy orando a él. Ok, la hermenéutica de este pasaje nos invita a una fe basada en el conocimiento de un Dios personal. En resumen, para ir terminando este estudio, la hermenéutica de estos pasajes nos lleva del pasado al presente, del texto de la vida, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio llamado. Repito, en resumen, la hermenéutica de estos pasajes nos lleva del pasado al presente, del texto a la vida. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio llamado, ya que sea que seamos llamados a la acción, que sea un llamado a la acción, una búsqueda de la verdad, un acto de gracia o una invitación de un amigo. Cada relato nos ofrece una pieza del rompecabezas para entender la naturaleza del discipulado en la actualidad. Mis queridos amigos, hasta aquí los diferentes tipos de llamado. Hay un llamado, un tipo de llamado especial que le hemos llamado el método Rosa Palomeque. En el siguiente video hablaremos de este método, el método de la decisión drástica o radical. Bien, prefiero a mi Cristo. Así le hemos puesto a este método. Usted va a ver que este método está sumergido en los 4 que hemos mencionado. Los 4 métodos que hemos mencionado, en todos aparece este método, el método de la decisión drástica o radical. Pero ya mi tiempo se acotó, lo dejamos para el próximo video. Estamos en el llamado, el discipulado y los 3 pilares de la serie Fundamentos del edificio espiritual del verdadero cristiano. Recuerda, al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. ¿Por qué? Ok, te explico por qué. Mi frase bomba. Dios no llama al capacitado, capacita al llamado. Moisés fue llamado desde el vientre de su madre. Y los 40 años que pasó Moisés en Egipto fueron parte del plan de Dios para capacitarlo para ser un líder. De allí le enseñaron cosas que no debía. Así que Dios lo trajo al desierto para que desaprendiera algunas cosas. Y durante 40 años Moisés estuvo desaprendiendo y aprendiendo. Y todavía después tuvo 40 años más poniendo en práctica lo que había aprendido en los 2 periodos anteriores. Y aún así no entró a la tierra prometida terrenal. Pero la gracia de Dios. Mire, hermano, si Moisés hubiese entrado a la tierra prometida, hubiéramos dicho que por mérito. Pero si Moisés entró a la tierra prometida celestial, no fue por sus méritos, porque justamente por su equivocación, al golpear a la roca en vez de hablarle, lo descalificó para entrar a la tierra prometida. Pero la gracia
¡Ay, qué cosa más bella! La gracia trabajó en Moisés y no solo no entró a la tierra prometida terrenal, sino que pasó por encima de ella, directo a la tierra prometida celestial. ¿Qué te parece? Por eso, recuerda, Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados desde el vientre de su madre. Tú tienes un propósito por el cual estás aquí en la tierra, y hasta que no cumplas tu propósito, seguirás en esta tierra. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias. Gracias, Señor, por la lección de hoy. Oramos para que cada uno de estos 4 métodos los revisemos y los sigamos estudiando y descubramos cuál de estos métodos fue el que usaste con nosotros. Oramos por la hermana Nora Santos, su diabetes, por el estado emocional de su mamá luego de la pérdida de su tío. Oramos, Señor, por sus hijos, Paolo, Jade, su hermano Nahum y su hermana Gladys. Oramos por toda la familia que está conectada o que se conectará a este video. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU te agradecen y te invitamos a que nos acompañes el día de mañana, cuando seguiremos trabajando ahora con la decisión drástica, radical, en este primer nivel: el llamado, el discipulado y los 3 pilares. Un estudio bíblico sobre el fundamento del cristiano. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y te digo buenas noches. Bendiciones. Para ver el final de este tema te invito a buscar el tema Una lección 1B en este mismo canal. A continuación.